su trabajo, eh, en su trabajo pierde las extremidades y ya no puede trabajar, entonces, sea la edad que sea, yo no puedo despedirlo, sino que tengo que o mantenerlo o hacer que acceda a la jubilación. ¿Ok? Estas prohibiciones van a hacer que las indemnizaciones comunes del despido se agraven. No nos daría el tiempo para hablar de todas las posibilidades de agravar las indemnizaciones, pero sí vamos a hablar de ciertos momentos en los que eso puede pasar, ¿no es cierto? Ahora, en el despido intempestivo, las consecuencias jurídicas que van a existir son aquellas que se desprenden del artículo 188 del Código de Trabajo. Y solemos cometer el error de pensar que la consecuencia del despido es la indemnización por despido. Pero es que no hay una indemnización por despido, hay indemnizaciones por despido. Si bien la Corte Constitucional poco perita en el ámbito del trabajo, dentro de los de últimos fallos se ha cometido el error de identificar a la jubilación patronal con la jubilación patronal proporcional. Técnicamente, la jubilación proporcional es una indemnización por el despido, porque no es que se genera porque yo tengo 25 años de trabajo, se genera porque me despidieron con un requisito extra, haber tenido menos de 25 y más de 20 años de trabajo. Pero la causa eficaz de que me den esa jubilación es el despido. Entonces, esa jubilación tiene una naturaleza también indemnizatoria, tanto como la indemnización que consta en los dos primeros incisos del artículo 188, ¿no es cierto? Bueno, pero la más evidente, la indemnización, va a ser de al menos 3 remuneraciones. Siempre que tenga menos de 3 años de trabajo, voy a recibir al menos 3 remuneraciones. Pero si es que tengo más de 3 años, va a cambiar ya por una fórmula de cálculo, ¿no es cierto? Y va a ser una remuneración por cada año de servicio, siempre con una limitación, hasta 25 años. Ese va a ser el tope de la indemnización. ¿Con qué base de cálculo? Y ahí tenemos que tomar en cuenta algo. La fórmula para el pago de indemnizaciones de despidos, sea el despido común, el despido intempestivo, sea el despido discriminatorio del artículo 195.3 del Código de Trabajo, sea el despido injusto a personas discapacitadas del 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, etcétera, todos los despidos comparten una fórmula. Comparten una fórmula. La indemnización siempre va a ser una base de cálculo remunerativa por un tiempo de servicios, ¿no es cierto? Pero claro, eso va a ir cambiando. Por ejemplo, en el despido común y corriente, vamos a encontrar que es la última remuneración por los años de servicio. Si vamos al despido ineficaz, va a ser la última remuneración por los 12 años previstos de la ley. Si vamos al despido injusto, va a ser la remuneración más alta por 18 meses. Pero la fórmula siempre va a ser la misma. Va a ir variando en las bases de cálculo, ¿no es cierto? Otro ejemplo, digamos que no le permito el ingreso a un trabajador luego de venir de una enfermedad profesional. De igual manera, voy a tener ahí una, un, la última remuneración por 6 meses de trabajo. Es decir, siempre la fórmula va a ser la misma para cualquier tipo de despido, pero cambiando la base de cálculo o el tiempo de servicio. Pero base de cálculo y tiempo de servicio va a ser en todos. En los trabajos de destajo, claro, yo no tengo esa posibilidad, porque en el destajo como voy a tener unidades de obra, cantidades de obra, lo que voy a poder hacer es un promedio de lo que haya ganado para poder calcular esa indemnización. Pero claro, el destajo no es un modelo de contrato que actualmente sea muy usado, sigue todavía usándose en ciertos espacios, pero ya no en la forma en la que anteriormente funcionaba. Les decía que vamos a revisar entonces otro tipo de indemnizaciones
Y adelante este tema de que comparten la fórmula de caso, ¿no? La fórmula de cálculo, ¿no es cierto? En el caso de todo despido, a la indemnización por despido le voy a sumar la bonificación por desahucio. Ojo, es bonificación por desahucio, no es indemnización por desahucio. El hecho de que se pague por causa del despido no lo convierte en una indemnización. Lo que pasa es que la bonificación de desahucio se paga de conformidad al artículo 184 cuando hay acuerdo de las partes, un caso, cuando hay desahucio, otro caso, pero también en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando hay despido. Entonces, el despido va a ser una de las causas que habilita el pago de la bonificación, pero no lo convierte en indemnización. Esto simplemente para efectos de plantear correctamente la pretensión, porque si yo pido una indemnización por desahucio, lo que va a pasar es que técnicamente no exista el derecho y por lo tanto no me la puedan conceder. ¿Ok? Luego, habíamos dicho la jubilación proporcional, que es una indemnización que se cancela por el despido, ¿no es cierto? Ya hablamos también en el caso del destajo, en el caso del despido discriminatorio. Y aquí, ojo, muchas veces confundimos el hecho de que el artículo 195.3 del Código de Trabajo nos diga que una vez declarado el despido ineficaz, la persona tendrá derecho a elegir entre regresar al trabajo y gozar de las remuneraciones con el 10% de recargo o la otra opción, gozar de la indemnización de 12 remuneraciones extra, ¿no es cierto? Es decir, una indemnización agravada por ineficacia del despido de 12 remuneraciones, que se acumula a las del 188, deben sumarse. La norma continúa diciendo que la misma indemnización se deberá pagar a toda persona que sufra discriminación en el despido, sea por edad, sexo, color, lo que sea, ¿no es cierto? Pero el hecho de que la norma me dé una consecuencia jurídica indemnizatoria no significa que me hace beneficiario de la institución del despido ineficaz. El despido ineficaz es exclusivamente para esas causales que hemos revisado y que ya vamos a hablar después, pero, eh, pero no, por ejemplo, para si me despiden por ser discapacitado, no, por ejemplo, para si me despiden por ser una persona adulta mayor. Para esos casos, yo tengo derecho a la misma indemnización, pero no a la declaratoria ni al trámite de despido ineficaz. Ok. Luego tenemos el despido discriminatorio a persona discapacitada, que se sale del resto de despidos discriminatorios porque tiene una protección especial a través de la Ley Orgánica de Discapacidades. En el artículo 51 de esta ley se dice que si me despiden injustamente a una persona discapacitada o a quien es el representante de un discapacitado en el trabajo, va a recibir una indemnización mejorada incluso a la otra de discriminación, pero que no se acumula con la otra de discriminación. Es decir, voy a recibir 18 remuneraciones, es más alto un estándar de cálculo, de la mejor remuneración es también más alto el otro estándar de cálculo, pero no voy a poder sumarle a otra indemnización mejorada. Sí la voy a poder sumar a la indemnización base del 188. El despido por enfermedad no profesional, que es de 6 meses de la última remuneración. El despido durante la tramitación de contratos colectivos, que ya hablamos de un año. Durante la formación de asociaciones, ya hablamos también de un año. Y en ciertos casos de contratos inestables, como obra cierta, contratos eventuales y contratos de aprendizaje, que también vamos a tener mejoras en las indemnizaciones. Todos estos casos se van a poder acumular, salvo que sean incompatibles. Y a este aspecto tenemos que tomar en cuenta algo. Las indemnizaciones, por regla general,
no son acumulables. Yo no puedo acumular indemnizaciones, salvo que la ley o el contrato colectivo me autoricen a hacerlo. Entonces, ¿por qué yo puedo acumular la indemnización del 188 con con la proporcional de jubilación? Porque el 188 me lo permite. ¿Por qué puedo acumularles a esas la indemnización por discriminación? Porque el artículo 195.3 del Código Orgánico del Código de Trabajo nos dice que a más de las generales del despido puedo gozar de esta. Entonces puedo acumularlas. Si es que yo tengo alguna otra indemnización mejorada en un contrato colectivo, yo no podría acumularla, a menos que alguna norma dentro del contrato colectivo me diga que esa indemnización se acumula a las legales, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos un proceso en el que está despedido una persona, una mujer embarazada, que además es discapacitada, que viene de una enfermedad no profesional, que además es dirigente sindical. Yo tengo ahí varias causas de mejora de indemnización. Voy a tener que ver cuáles son compatibles o no, ¿no es cierto? Entonces yo podré ir a la de discriminación por discapacitado, pero también soy mujer embarazada, pero también tengo esa condición de haber regresado de una enfermedad no profesional, y todas esas las voy a poder acumular porque las normas que contienen las indemnizaciones agravadas me permiten hacer. Y todo eso podré yo plantear como pretensión de una demanda laboral. ¿Ok? Estas indemnizaciones son la consecuencia base del despido, pero no son la única consecuencia base del despido, porque evidentemente la primera consecuencia del despido va a ser la terminación de la relación laboral, ¿no es cierto? Me despiden, termina ese momento la relación laboral, no más tarde, no en otro día. Y por eso tenemos que tener cuidado el momento en que nosotros planteamos demandas, porque muchas veces me despidieron a las 10 de la mañana de tal día y yo me quedé trabajando hasta las 10 de la noche. Entonces ya no hubo despido. Yo ya perdí mi juicio por despido porque el despido que se dio a las 10 de la mañana no fue eficaz, no fue efectivo, no se cumplió, y tanto es así que yo continué trabajando. Sí, solo 8 horas, pero esas 8 horas significa que que la relación laboral continuó a las 8 horas luego de esas 8 horas terminó por alguna cosa, pero no terminó por el despido de las 10 de la mañana, terminó por alguna otra causa. Y entonces pierdo la posibilidad de probar el despido de las 10 por haber trabajado 8 horas más. En eso tenemos que tener cuidado, porque recordemos algo: cuando nosotros planteamos nuestra teoría del caso y la plasmamos en nuestras demandas, esa teoría del caso tiene que ser congruente y tiene que tener una fundamentación fáctica que sea jurídicamente suficiente. Entonces, si yo planteo un caso de despido intempestivo, mis hechos y todos mis hechos deben tener que a una hora una persona me dijo que termina la relación laboral de cierta manera. Es en un momento determinado. No puede darse a lo largo del día, ¿no es cierto? Si yo digo que es a las 10 de la mañana, no puedo en mi misma teoría del caso decir trabajé más horas. Y si digo que trabajé más horas, voy a tener que cambiar mi teoría del caso para decir qué pasó al final de esa jornada que dio por terminada la relación laboral. Ah, lo que pasa es que me despidieron, pero mi empleador me dijo que me siga trabajando. Pero si yo estaba despedido, ¿cómo es que seguí cumpliendo órdenes del empleador 8 horas más? ¿No es cierto? No tiene lógica. Tenemos que ser concordantes entonces con las teorías del caso que planteemos. En el caso de que el despido se dé en forma escrita, va a tener una consecuencia adicional, que es la posibilidad de que el trabajador le requiera al empleador para que ratifique ese despido. Y si no lo ratifica, pueda regresar a su lugar de trabajo. Mientras que si se ratifica, tendrá que pagar estas indemnizaciones. Este es un trámite que ningún trabajador usa, aunque está en sus manos, está en su posibilidad, porque claro, no es que se declare ineficaz al despido,
pero le da la posibilidad al trabajador de conservar su plaza de empleo, ¿no es cierto? Esta, esta posibilidad, sin embargo, es solo eso, una posibilidad, no una obligación del trabajador, porque el trabajador, si es que considera que regresar a su trabajo ya no sería útil porque me van a tratar mal, porque no voy a poder trabajar tranquilo, tengo derecho a ir directamente ante el juzgador y reclamar las indemnizaciones por despido, ¿cierto? Pero cuando nosotros asesoramos, en el caso de la Defensoría Pública, por ejemplo, a los usuarios que tienen una carta de despido, sí podríamos preguntarle, ¿usted quiere trabajar o no? Porque si quiere trabajar, voy y le requiero al empleador para que se ratifique frente al inspector de trabajo. Y si no se ratifica, regreso a mi puesto de trabajo. Ah, no me quieren abrir la puerta. Bueno, síganme pagando remuneraciones sin que yo haga nada nomás, ¿no es cierto? Muy su problema. Iré después posiblemente a pedir despido. Pero además estoy generando una prueba para el proceso. Porque entonces, si es que el empleador se ratifica en el despido, yo ya voy a tener un documento incluso ante autoridad pública en el que ese despido está ratificado. Si el empleador luego dentro del proceso se le ocurre negar la existencia del despido, sería ya absolutamente de mala fe con las consecuencias que conocemos dentro de los procesos. ¿Ok? Hay casos en que la legislación le da a cierta situación jurídica la misma calidad que un despido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del visto bueno, que como ya hemos visto, sí es en realidad un caso de despido, pero no de despido intempestivo, ¿no es cierto? Es un caso de despido disciplinario. Pero si es que en cambio viene por parte del trabajador y es el trabajador el que termina, igual que en el caso del empleador es despido disciplinario, en el caso del trabajador es un abandono autorizado por la autoridad, a diferencia de lo que sería el abandono intempestivo del trabajo. ¿No es cierto? Entonces, yo abandono mi trabajo, pero porque antes saqué un visto bueno. Pero como esa decisión mía de seguir el visto bueno no es porque yo quise, sino porque me dejaron de pagar las remuneraciones, me trataron mal, me injuriaron a mí o a mi familia, etcétera, significa que proviene de un incumplimiento del empleador y eso no puede quedar así. Por lo tanto, el artículo 191 del Código de Trabajo va a equiparar las indemnizaciones, pero ojo, no es que la equipara por total, porque lo que dice textualmente la norma es que se pagarán las mismas indemnizaciones contenidas en los artículos 187 y 188 del Código de Trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué indemnizaciones son las que me permite cobrar? Las generales del despido y aquellas que corresponden a las protecciones por dirigencia sindical. Eso es lo que me equipara, pero no le hace un despido intempestivo, sino que me da esas consecuencias jurídicas y no otras. Ah, pero es que eso pasó porque estaba en periodo de lactancia. Sí, pero usted no fue a un despido, sino a un visto bueno, y por lo tanto no fue la voluntad del empleador la que le sacó, sino su voluntad autorizada por el inspector de trabajo, y la consecuencia jurídica no es la del 195.3, sino la del 191, que me limita las indemnizaciones a las que habíamos señalado anteriormente y no otras, no a las de discriminación, no a las de ineficacia, no a cualquier otro tipo de indemnización. Pero les comento que eso está también dentro de los proyectos de reforma a la ley laboral para que todas estas indemnizaciones entren dentro de esa identificación. Luego, también existe la posibilidad de que exista un cambio de ocupación. Cuando yo le cambio a un trabajador de ocupación, estoy haciendo algo que se llama movilidad funcional. Esa movilidad funcional es permitida en ciertos casos y es prohibida en otros casos, en virtud de un derecho que le asiste a los empleadores que se llama el derecho del jus variandi. Este derecho del jus variandi hace que que los empleadores puedan modificar las condiciones de trabajo, no las de empleo, solo las de trabajo, es decir,
no las que afecten en forma grave a a la relación jurídica, pero sí aquellas básicas, ¿no es cierto? Entre esos, yo puedo movilizar funcionalmente a mis trabajadores, pero dentro del mismo rango, es decir, horizontalmente y sin modificar derechos. Por ejemplo, yo soy bodeguero y le cambio de cargo para que ya no sea bodeguero, sino que sea almacenero. Si ustedes notan, va a ser exactamente la misma función y siempre que se mantengan la misma remuneración, el mismo horario, todo es plenamente factible, ¿ya? ¿Qué no puedo, en cambio? Hacer una modificación que le saque de esas funciones, es decir, una movilidad funcional vertical, sea desmejorando el trabajo, por ejemplo, ya no va a ser bodeguero, va a ser conserje, ¿no es cierto? Como me están rebajando en el organigrama de la empresa, eso está prohibido. Y también está prohibido mejorarme la situación sin mi consentimiento. Me ascienden, pero yo no quiero ascender, eso también está prohibido. ¿Por qué? Porque si yo al bodeguero le digo, desde mañana usted va a ser el gerente de recursos humanos, seguramente no va a tener la capacidad de hacerlo y va a afectar su relación laboral porque entonces le van a poder seguir un visto bueno por por ineptitud en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de movilidad, sea para arriba o sea para abajo, está prohibida. Si es que se dan estos tipos de cambios de ocupación, entonces el trabajador tiene 60 días para reclamar. Y si no reclama en esos 60 días, se entenderá que está aceptando el cargo. Si lo hace, en cambio, se identifica al despido. Por último, el caso de liquidación del negocio, que tampoco es un despido en sí, porque lo que estoy haciendo es morir, ¿no es cierto? Morir como empresa, desaparecer. No es que le quiero sacar a usted, no. Simplemente ya no puede haber trabajadores porque la empresa está desapareciendo. No es un despido, pero esta forma de terminación, si es que no se realiza con una notificación previa, va a tener las consecuencias de reintegro. Y si es que, de hecho, se termina la relación, va a tener las consecuencias del despido. Entonces, es otro caso que sin ser despido se identifica en consecuencias jurídicas. Hasta aquí este tema, así que quiero abrir nuevamente el campo a preguntas que desea hacer el público. Sí, tenemos levantado la mano el doctor Ángel. Por favor, ¿puede reactivar su micrófono? Gracias. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Tengo una pregunta. Tengo casualmente un usuario que me informó hoy que había sido despedido de manera intempestiva, pero que el empleador le había dicho, mira, hasta el 30 trabajas, de ahí no trabajas más. Y él trabajó 15 días más y efectivamente no volvió a trabajar. ¿Eso es despido intempestivo también? A ver, como despido intempestivo, si tú me dices el 30 que me dijeron que me vaya, en realidad el 30 lo que te hicieron es una notificación de una situación jurídica que se perfecciona en una fecha posterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que te dijeron, estás despedido y me quedé trabajando hasta el 30, sino que desde el inicio te notificaron que el 30 se termina tu relación laboral. ¿Ya? Entonces, la fecha de terminación, ese momento de terminación que se genera, en tu caso, no se da en la primera fecha, sino en la última fecha. Es diferente, en cambio, que si le hubieran dicho, estás despedido y él se hubiera quedado trabajando hasta el 30, ¿ya? Porque ahí la notificación se da con efecto en ese momento y yo aún así me quedé trabajando, entonces esa notificación no tuvo efecto. Pero en cambio, en tu caso, desde el inicio, la notificación que hace el empleador es para que surta efecto en 15 días, el día 30, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ¿Cuál problema que vas a tener significa? ahí? El problema que vas a tener ahí es un tema de facilidad probatoria. Salvo que haya sido por escrito,
salvo que haya sido por escrito, el hecho, una comunicación así te complica la actividad probatoria porque me toca demostrar que esa comunicación verbal se dio un día y terminó la relación laboral en otro momento. Entonces, es un tema más probatorio el que vas a tener, pero en tu caso sí es un despido que se dio en el momento en que se terminó la relación laboral. Ya, pero sería despido ineficaz. Ah, perdón, Y despido intempestivo. claro, es un despido intempestivo porque le están diciendo, ándate, no, no es voluntad del trabajador, viene de la voluntad del empleador. Muchas Entonces, gracias. no, es un despido intempestivo. Muchísimas gracias, doctor. Abogado Efraín, por favor, si abre su micrófono. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Yo tengo una consulta respecto de lo que usted manifestó en relación a la empresa que muere, que la empresa quebró, murió. Y eso en el sentido de, por ejemplo, acá en Guayaquil hubo muchos casos en los que en la pandemia estas empresas supuestamente murieron, quebraron, y lo que hicieron fue efectivamente cerrar la empresa, el nombre comercial, la razón social, y luego votar a todos sus empleados con 15, 20 años de trabajo, diciendo que han quebrado, que la pandemia los quebró, y luego de eso abrir una nueva empresa con un nuevo nombre, el mismo dueño, a realizar la misma actividad con empleados que empezaban de cero. Yo como trabajador, ¿cómo reclamo esta situación? ¿Como un despido efectivamente o un despido intempestivo o simplemente no tengo derecho a reclamar porque es como una trampa de la ley para yo evadir mi responsabilidad como empleador? A ver, ahí, en tu pregunta, en realidad no hay dos figuras, hay tres figuras. A ver, porque el despido por fuerza mayor, es decir, aquel que provenía de la pandemia, y para identificarlo, le voy a decir, a llamar terminación por fuerza mayor. Aunque es un tipo de despido doctrinariamente, le voy a llamar terminación por fuerza mayor, ¿ya? La terminación por fuerza mayor no es lo mismo, no es lo mismo que el cierre de empresa. La terminación por fuerza mayor no requiere no requiere matar a la empresa, no requiere que la empresa muera. Nunca ha requerido, no requiere en ninguna parte del mundo, ¿ya? Y actualmente no requiere, no requiere. Si yo tengo una fuerza mayor, basta la fuerza mayor con el requisito extra de que haga imposible el trabajo para que dé por terminada la relación laboral. No necesito que cierre la empresa. Y te voy a poner un caso real, el caso de la cigatoca negra. Si tú eres una empresa que se dedica al banano y te cae la cigatoca negra, tienes un caso de fuerza mayor, pero además tienes una imposibilidad absoluta de trabajar. Entonces, no es que tú quieres despedir a tus trabajadores, simplemente la naturaleza hizo que tus trabajadores estén imposibilitados de trabajar y sin trabajo no hay contrato. Por lo tanto, termina la relación laboral y no tienen por qué pagar indemnización a los trabajadores porque no depende de la voluntad del empleador, sino de la fuerza de la naturaleza. En el mismo caso, si yo soy una empresa que se dedica, en cambio, al banano y a la piña, a las dos producciones, la cigatoca negra me afecta al banano, pero no a la piña. Entonces, habrá imposibilidad de trabajo para la gente que trabaja en el banano, pero no para la gente que trabaja en la piña. Yo puedo entonces válidamente, sin cerrar mi empresa, despedir a todas las personas que trabajan en el banano, pero continuar la empresa con todas las personas que trabajan en la piña. ¿No es cierto? Entonces ahí puedes tú notar que en el caso de la caso fortuito fuerza mayor, no es requisito que tú cierres tu empresa, ¿ya? El requisito es que haya imposibilidad absoluta y definitiva de prestación del servicio. Eso tú no puedes determinar por empresa, no puedes determinar por empresa. No puedes decir, en esta empresa los despidos fueron ilegales, no puedes. Eso tienes que ver trabajador por trabajador. ¿El cargo de esta persona se podía realizar o no? ¿El cargo de esta otra, sí o no? ¿El cargo de esta otra, sí o no? Y tu respuesta va a ser diferente probablemente para cada trabajador. En muchos casos, la misma empresa habrá sacado a los trabajadores de forma legal y en muchos casos la misma empresa los habrá sacado en forma ilegal. Primer punto.
¿ya? En cambio, en el caso de terminación porque cierra la empresa, no es porque tengas una fuerza mayor o caso fortuito atrás, sino simplemente porque estás cerrando tu negocio, quieres cerrar tu negocio. Y como quieres cerrar tu negocio, pagas estas indemnizaciones. Aquí, a diferencia de lo que pasa con la fuerza mayor, es tu decisión y no tiene que ver con el caso fortuito fuerza mayor. Es una decisión del empresario. Yo ya no quiero tener mi empresa. Como es tu decisión, aquí sí pagas indemnizaciones. Porque es tu decisión, es una decisión empresarial. En el caso fortuito fuerza mayor, no depende de tu voluntad. Tú no podías resistirte a la pandemia. Así de simple, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me estoy adelantando a algo que está más adelante, pero para responder tu pregunta es necesario. En el caso fortuito fuerza mayor, eh, si es que, si es que existe esa imposibilidad, tiene que cumplirse algo más. Yo no tengo que ser el culpable de que eso pase. Yo no tengo que ser el culpable de que eso pase. La- eh, en el caso que hubo recientemente de la pandemia, muchas empresas sí cerraron, pero cerraron porque antes incluso de la pandemia ya tenían problemas financieros. Entonces, la causa del cierre no fue la pandemia, fue que se agravó su situación problemática con la pandemia, pero usted ya venía con problemas financieros por mala administración. Entonces, no le puede echar la culpa a la pandemia. Si usted hubiera tenido una buena administración antes de la pandemia, entonces no hubiera tenido estos problemas. Entonces, aparte, debe haber una causalidad. La pandemia, la fuerza mayor, debe ser la que directamente causó la imposibilidad del trabajo. Ahora, claro, ¿por qué se dio este problema? El problema se dio porque, en esto sí me gusta ser bastante directo para que la gente entienda, la prensa le mintió al país. Y la prensa le mintió al país porque en la prensa se empezó a escuchar los despidos por fuerza mayor, los despidos por fuerza mayor. Les están votando a los pobres trabajadores por despidos por fuerza mayor, sin entender que la fuerza mayor no daba derechos a indemnizaciones. Y le metió en la cabeza de todas las personas que si ya me ponen esta causa, de ley gano el juicio por despido. Falso, falso. Porque si la empresa llega a demostrar que hubo la imposibilidad, tú ya no tienes derecho, ¿no es cierto? Y a los empleadores también se les engañó porque hubieron ciertos grupos de peritos del derecho que les dijeron a los empleadores, puedes usar, como hay la pandemia, puedes terminar por fuerza mayor porque sí, porque hay la pandemia y nada más, sin contarles a los empleadores que había ese requisito extra. Entonces la gente se empezó a confundir, se hizo un teléfono descompuesto de eso, cuando en realidad los jueces estábamos clarísimos, clarísimos en cómo funcionaba la fuerza mayor. La asamblea cometió un error sobre eso, que fue sacar la ley, la norma interpretativa sin entender lo que estaban interpretando y agregó, porque no es que interpretó, agregó el requisito de que tenga que cerrarse no el negocio, la actividad económica, que no es lo mismo. Regresemos al ejemplo de la piña y la banana. No cierro la empresa, cierro la actividad económica banana, ¿no es cierto? Pero mi empresa sigue funcionando. Entonces, ese es el requisito que se aumentó con la ley de apoyo humanitario, pero son todas estas cosas diferentes. Como te digo, no te puedo dar una respuesta generalizada de son despidos. Es un análisis trabajador por trabajador, en el que el análisis que tienes que hacer es, ¿existió o no imposibilidad absoluta y definitiva para la prestación del servicio causada directamente por la pandemia? Y si es que tu respuesta es que no, entonces es despido. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no continuemos porque ya tuvo la palabra el doctor Ángel. No, me parece que se Doctor, quedó buenas levantando noches. la mano nada más. Sí. Doctor, buenas noches. Dice, ¿sabe que en tiempo de pandemia se ingeniaron en hacer firmar? Perdón, se cerró. O sea, que en tiempo de pandemia se ingeniaron en hacer firmar a todos los empleados una suspensión temporal no remunerada. Con esto trabajaban la mitad de la nómina y la otra mitad descansaba. Y así sucesivamente. ¿Esto es legal? Bueno, más allá de que no es el tema del despido, porque no estamos hablando
formas de soportar la pandemia, sino del despido, no es legal. ¿Por qué? Nuestra legislación admite suspensiones a la relación de trabajo, sí. En caso de huelga, en caso de paro y en caso de visto bueno con suspensión de contrato. ¿Ok? Es la única forma que permite la suspensión. Pero de todas esas, en el caso del visto bueno, se paga remuneración. Solo que si se concede el visto bueno, eso se devuelve al empleador. En el caso de la huelga, se paga remuneración durante toda la huelga, a menos que haya sido declarada ilícita. Y en el caso del paro, es en el único que nuestra legislación permite el no pago de remuneración, es decir, suspende totalmente la relación jurídica laboral. En el tiempo de la pandemia, se sacó como medida para soportar la pandemia la suspensión no del contrato de trabajo, de la jornada de trabajo. Es decir, el trabajador no trabajaba, pero se seguía pagando remuneración, porque no estaba suspendido el contrato siquiera, no estaba suspendida la remuneración, estaba suspendido una de las características de la relación, la jornada de trabajo, nada más. Entonces, claro, el trabajador no trabajaba y el empleador seguía laborando, seguía pagando. Tanto es así que, las mismas normas referentes a la suspensión, como las del Código de Trabajo referentes a la suspensión, te dicen que luego de la causa de suspensión, el trabajador tiene que recuperar lo que no trabajó y le pagaron. Es decir, que se entiende que le pagaron. Y si no lo hace, tiene que devolver la plata. ¿No es cierto? Entonces, no era posible suspender y dejar de pagar. Era posible suspender, hacer cronogramas de pago, pero no era posible dejar de pagar. Aquí hay otra, no sé si esta pregunta dice, doctor Salazar, en un caso de despido intempestivo, a una persona quien tiene un hijo con discapacidad, pero nunca se ha tramitado en el Ministerio de Trabajo, la calificación de trabajador sustituto, ¿se puede reclamar la indemnización que establece la ley de discapacidad o tenía que indispensablemente haber obtenido esa calificación y haber notificado al empleador con anterioridad al despido? Ya, lo que pasa es que ahí tienes un problema de prueba. Tú no puedes, si tú no te certificas como trabajador sustituto, el juez no puede saber que tú eras el sustituto. Puede ser que lo hayas sido y tengas el derecho. El problema es que no tienes cómo probar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa persona con discapacidad puede tener padre y madre y ambos decir, yo fui el sustituto y ambos son despedidos. Es más, yo tengo un caso precisamente, que los dos padres trabajaban en la misma empresa y los dos fueron despedidos y los dos alegaron ser sustitutos en sus respectivos procesos. Entonces, ¿cuál es el sustituto en realidad? Porque solo puede haber uno. Entonces, el problema que tienes ahí es que para tú demostrarle al juez que eres en realidad el sustituto y por lo tanto tienes el derecho, necesitas esa certificación. Si tú no la sacaste, puede ser que en realidad lo seas, pero es imposible que le demuestres al juzgador y vas a perder el juicio. ¿No hay más preguntas? No, no, doctor. Ok, esta parte ya podemos adelantar un poco más rápido porque algo ya hemos hablado, ¿cierto? De estos temas. Y vamos a hablar de la protección que da el Estado a la mujer embarazada en temas de despido a través del despido ineficaz. A ellas y a otros casos. Normalmente solemos pensar que la ineficacia del despido se da exclusivamente respecto a los casos relacionados a la mujer por sus periodos de gestación y a los dirigentes sindicales, pero en realidad actualmente existe un caso más, ¿no es cierto? Entonces, sí, el primer caso que se da en el caso de embarazo, en el caso de condiciones relacionadas a la condición de embarazo, lactancia o enfermedad por embarazo, y lo que les decía anteriormente de esa condición de maternidad. Ese identificámosle como el primer grupo de posibilidades, que no es uno, son tres, ¿no es cierto? Luego vamos a ver el caso de dirigentes sindicales.
Cuando hablamos del fuero sindical, hace un momento hablamos de que ese fuero sindical se va a reflejar en primer lugar en la etapa constitutiva a favor de todos los trabajadores y desde que está nombrada la directiva a favor de la directiva exclusivamente. Esta protección de la ineficacia del despido se da exclusivamente en esta segunda etapa, es decir, respecto a los dirigentes sindicales que están protegidos durante todo su periodo de labor y hasta un año posteriormente a la terminación de su mandato en la Asociación de Trabajadores. Y existe un tercer caso, en el caso de los padres o madres que luego de haber pasado por las licencias de paternidad y maternidad, solicitan la licencia sin sueldo para cuidado de los menores, ¿no es cierto? Y luego de eso quieren regresar a su trabajo y se los despide. En ese caso, también tienen derecho a la declaratoria de ineficacia del despido. Entonces, no son solamente dos, sino tres los casos en los que podríamos identificar como posibilidades para ir al trámite de despido ineficaz. ¿Cuál va a ser el trámite del despido ineficaz? El mismo sumario, pero con los tiempos reducidos, ¿no es cierto? Y aquí hay que hacer una diferenciación por el tema de la fundamentación en derecho de nuestras demandas. Cuando nosotros estamos haciendo una demanda de derecho laboral común y corriente, que no es de despido ineficaz, nos solicitamos el trámite sumario. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 575 del Código de Trabajo, es decir, que nuestro fundamento jurídico del trámite a seguir es el artículo 575, en concordancia con la única norma que le da apertura al 575, el 332.1 del COGEP, que lo que nos va a decir es que se tramita por sumario las causas que señale la ley. Ley, como el Código de Trabajo en su artículo 575. Mientras que si nosotros estamos fundamentando el proceso a seguir dentro de un trámite de despido ineficaz, ya no va a ser el 575, porque no nos habla del despido ineficaz, sino que va a ser el 195.2 del Código de Trabajo en concordancia ya no con el 332.1, sino con el 332.8 del Código Orgánico General de Procesos, que me habla de este mismo trámite. Es decir, que a pesar de que se trata del sumario, del mismo procedimiento sumario, tanto el trámite a seguir como la fundamentación jurídica del trámite difieren. Y eso tenemos que tener identificados. Bueno, el rato que un juzgador califica los fundamentos de derecho del acto propositivo, no me los va a corregir. ¿Por qué? Por el principio iura novit curia. El juez conoce el derecho. Si usted se equivoca en el derecho, sé que usted no sabe derecho, pero no le voy a sancionar por aquello. Pero si nosotros queremos hacer bien nuestras demandas, tenemos que hacer esa diferenciación. Son trámites distintos, aunque ambos son sumarios, y tienen fundamentación jurídica distinta, ¿no es cierto? Otra cosa a tomar en cuenta es que tienen un tiempo de caducidad. Ese tiempo de caducidad de 30 días, que me da un tiempo cortísimo para que yo prepare mi teoría del caso, prepare mi demanda y presente la demanda. Y ahí tenemos que hacer un poco de conciencia y responsabilidad. Nosotros no podemos presentar un caso de despido ineficaz el día 28 o el día 30. Porque si lo hago y me califican el día 31 y me mandan a completar y el juez considera que no está completa la demanda y se cae, ya se me caducó si quiero volver a presentar. Entonces, cuando yo tengo un caso de despido ineficaz, eso es urgente. Tengo que tener al menos unos 10 días de colchón para poder presentar mi demanda y si es que no me la aceptan, tener algún tiempo para poder presentar una nueva. Porque además recordemos algo, no es prescripción. No es prescripción. Hay muchos abogados que cometen el error de plantear como excepción previa prescripción porque pasaron más de los 30 días. No, no se trata de una prescripción, se trata de una caducidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la prescripción es de derecho privado y la caducidad es de derecho público. Entonces, aun cuando la parte no plantee la prescripción, si el juez nota que pasaron los 30 días, va a declarar caduco el derecho y perdí el caso. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esto, ¿no es cierto? Otro tema importante es que permite que se pidan medidas cautelares. ¿Medidas cautelares como cuál?
como que se suspenda la terminación de la relación laboral hasta que se resuelva el trámite, por ejemplo. O medidas cautelares como vaya a depositar, constituya una garantía por si es que el trabajador gana el juicio y se le vuelva a reintegrar. Ese tipo de medidas cautelares que garanticen la estabilidad del trabajador en el trabajo es posible dentro de este trámite y de ningún otro, ¿ya? Pero claro, ¿qué error cometen los abogados en esto? Que cuando plantean sus medidas simplemente ponen, póngame las medidas cautelares. Y el juez entonces se pregunta, ¿cuál? Debemos recordar algo. Cuando yo solicito una medida cautelar, esta medida cautelar tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero, tiene que haber un peligro en la demora, ¿no es cierto? Que es perfectamente identificable porque si es que me despidieron, estoy sin remuneración. Hay peligro en la demora. Una posibilidad, una apariencia de buen derecho, que también va a haber porque voy a estar en una de estas causales. Pero además, la medida que yo pido tiene que ser adecuada, proporcional. Entonces, si yo no le digo al juez cuál es la medida que quiero, el juez no me va a poder conceder nada. ¿Ok? ¿Qué efectos va a tener el despido ineficaz si me lo declaran luego del trámite? Algo que deben tomar en cuenta, otra cosa muy importante en las demandas por despido ineficaz, es que en una demanda de despido ineficaz que tiene dos pretensiones, es una pésima demanda de despido ineficaz. La demanda de despido ineficaz tiene una sola pretensión y no más. Bueno, pueden aumentarle la de costas, pero tiene una sola pretensión. Decláreme ineficaz el despido. Yo en una demanda de despido ineficaz no pido indemnizaciones, no pido remuneraciones, no pido vacaciones, no pido nada más que decláreme ineficaz el despido. Es un juicio de pretensión única. Muchos abogados cometen el error de presentar y solicitar al mismo tiempo las remuneraciones que me adeudan, las vacaciones que me adeudan, los fondos de reserva que me adeudan, y entonces generan una indebida acumulación de pretensiones, porque esas otras pretensiones tienen que seguirse en el otro trámite sumario, no en este. Y por lo tanto hay una indebida acumulación. Claro, la Corte Nacional se dio cuenta que eran demasiados los casos en que los trabajadores estaban perdiendo los despidos ineficaces por este error de defensa y sacó una resolución en la cual permite ya que los jueces les digamos, su demanda está mal, pero igual le voy a tramitar. Lo que voy a hacer es no tomar en cuenta todas estas pretensiones que puso de más y le voy a aceptar solo sobre el despido, ¿ya? Pero claro, ya desde el inicio me están diciendo usted está haciendo mal su defensa. Entonces, lo correcto sería que hagamos bien la defensa desde el inicio, planteando la única pretensión que corresponde al despido ineficaz. ¿Por qué? Porque lo otro, sea el reintegro, que es en realidad la razón de ser del despido ineficaz, el pago de las remuneraciones de trámite o el pago de indemnización, si es que es lo que elijo, no son una pretensión, son una consecuencia de que el juez haya concedido mi pretensión. Entonces, una vez que el juez dice, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, etcétera, declaro ineficaz el despido, ahora sí dígame, ¿quiere usted reintegrarse o quiere usted la indemnización? ¿Quiero la indemnización? Ok, páguele. ¿Quiere reintegrarse? Ok, concédese. Se concede, ¿no es cierto? Pero no son pretensión, son consecuencia jurídica de que se conceda mi pretensión. Eso tenemos que estar también claros. Y tiene también una consecuencia como cualquier otra decisión incumplida de una decisión judicial, que es la posibilidad de que el juez remita a fiscalía para que se considere como delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. A lo que además se puede sumar consecuencias que van en el orden coercitivo por parte de los juzgadores, como por ejemplo la multa del artículo 332.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que permite a los juzgadores, en caso de que no se cumplan sus órdenes, poner una multa que va hasta una remuneración diaria hasta que su orden se cumpla, ¿no es cierto?
como una consecuencia extra que puede tener este tipo de procesos. Como habíamos señalado, este trámite es incompatible con la causal de visto bueno. Si yo seguí un visto bueno, me resigno, ya no puedo decir que había despido intempestivo ineficaz. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, yo, trabajador, seguí el visto bueno para que termine la relación laboral, es decir, es mi voluntad la que termina la relación laboral, y estoy pidiendo la ineficacia del despido, en realidad lo que le estoy diciendo al juez es, declara ineficaz mi voluntad como trabajador de dar por terminada la relación laboral, lo que resulta en un absurdo jurídico. Yo no puedo decirle, declara ineficaz lo que yo mismo hice, ¿no es cierto? Entonces, son incompatibles. Y son incompatibles porque lo que se declara es que la voluntad del empleador vulneró una de esas protecciones que da la ley. En el caso del visto bueno, en cambio, es la voluntad del trabajador la que se está cumpliendo. Por lo tanto, no me autoriza para yo iniciar un despido de este tipo. Bueno, en las diapositivas constará el trámite, que es básicamente esto, un organigrama del trámite de ineficacia del despido a manera de flujograma, como si fuera un vademecum procesal. Eso tendrán en el material, pero además es básicamente un resumen de la norma procesal que ustedes ya conocen. Otro tema importante sobre el tema del despido ineficaz es el tema de qué pasa con los contratos inestables. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un contrato a prueba, en un contrato especial emergente, me despiden a una mujer embarazada? ¿No es cierto? Porque, claro, el contrato de prueba, más inestable que el contrato de prueba, no existe, ¿no es cierto? Puedo sacarle a cualquier persona en los 3 meses porque sí, porque quiero, porque no me llevo bien. Esa es la naturaleza del contrato de prueba. En el contrato especial emergente pasa algo similar, porque el legislador pensó en la posibilidad de hacer un contrato de flexiseguridad que permita la libre terminación de la relación por parte del empleador. Entonces, en estos contratos inestables, ¿puedo despedir a una mujer embarazada? La respuesta es sí y no, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer embarazada tiene la protección de mujer embarazada en cualquier tipo de contrato, estable o no estable. Entonces, yo no puedo despedir a una mujer embarazada ni siquiera en periodo de prueba, ni siquiera dentro de un contrato especial emergente o cualquier otro contrato estable, salvo que tenga causa objetiva para hacerlo. Y entonces entra un criterio que habíamos visto antes, pero que habíamos dicho no está reconocido por la ley laboral. Ah, ok. Vamos entonces al artículo 8 del convenio 153 de la OIT, que nos va a decir que se prohíbe el despido por causas relativas a la maternidad, no por el tiempo de maternidad, ojo, por causas relativas a la maternidad. Entonces, yo lo que no puedo despedirte, mujer embarazada, es porque estás embarazada, porque estás enferma por embarazo, porque tienes una jornada menor por la lactancia. Es decir, por causas del embarazo no puedo despedirte. Pero sí puedo despedirte por causas no relativas al embarazo. Por ejemplo, puedo despedirte porque se terminó el servicio, la obra que estoy haciendo. Puedo despedirte porque porque llegué a mi casa y te encontré pegándole a mi hija y no le voy a atender en mi casa mientras se tramita el visto bueno a una persona que le pegó a mi hija. Te vas este ratito, ¿cierto? Eso no es una protección. Entonces no estoy protegida por el tiempo del embarazo, sino por causa del embarazo. Pero continúa el artículo diciéndonos, pero la carga probatoria de que la causa no se debe al embarazo es del empleador. Entonces, ahí lo que notamos es que existe una inversión de carga probatoria con base en una suposición legal. La ley entiende que usted está despidiendo en forma discriminatoria, salvo que
usted demuestre que no fue discriminatoria. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la ley. Entonces, si en cualquier caso, aun cuando estén en estos contratos inestables, la ley va a entender que usted, al despedirle a una mujer embarazada en periodo de prueba, le está discriminando. Le saca no porque no le haya caído bien en el tiempo de prueba, le saca porque está embarazada y usted no puede hacer eso. Así que si usted en periodo de prueba quiere sacarle a una mujer embarazada, tiene que estar suficientemente calificado para demostrar la objetividad de ese despido. Y si no, pague y pague con recargo como cualquier otro contrato. ¿Correcto? Eso es algo muy especial de este tipo de contratos. Ok, ¿quieren hacerme preguntas? Estoy viendo. Díganme. A ver, hay una pregunta primera en el chat. Dice, doctor, ¿hay un tiempo en el cual la trabajadora debe avisar al empleador que se encuentra en estado de gestación para que tenga dicha protección? A ver, no es que hay un tiempo para avisar. El tema es que debe existir el conocimiento de mi empleador de que estoy embarazada. ¿Por qué? Porque yo no puedo discriminarte por embarazo si no sé que estás embarazada. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, si tú me dices, me discriminó por estar embarazada, pero si ni me has avisado, ¿cómo te voy a despedir por eso? Entonces, no hay un despido por causa del embarazo. Por eso es que hay necesidad de conocimiento, ¿ya? No hay un tiempo en el que yo tenga que avisar, pero yo voy a estar protegida desde que avise. Entonces, quiero avisar lo más pronto posible para tener la protección por mayor tiempo. Lo que sí hay es también nuevamente estamos ante una figura de que la ley, de que se entiende que una mujer a partir del 8º mes ya tiene un embarazo notorio y por lo tanto ya no necesitaría avisar porque ya se puede ver físicamente que está embarazada. Pero esta es una construcción jurisprudencial. Entonces va a haber jurisprudencia que encuentre que eso pasa a los 7 meses, va a haber jurisprudencia que encuentre que eso pasa a los 8 meses. A nivel mundial se suele establecer en los 8 meses, pero sí, en nuestro país sí han habido casos en que desde los 7 meses se dice ya es un caso de embarazo notorio y por lo tanto ya no requería aviso. ¿No es cierto? Entonces no es que tenga un tiempo, pero debería avisar lo más pronto posible para tener desde ese momento la protección. Gracias, doctor. El abogado Efraín, por favor, que tiene también levantada la mano, ya puede abrir. Gracias, muchas gracias. Doctor, en cuanto a la mujer embarazada, tengo una duda. En el caso de los contratos de hora cierta, por ejemplo, yo contrato a una mujer para la X labor en la construcción de un edificio que va a tener una duración, qué sé yo, 2 años. En el transcurso de este tiempo, ella se embaraza, me hace conocer a mí como empleador, pero resulta, por ejemplo, que yo termino la construcción del edificio y ella todavía sigue con, qué sé yo, en el 8º mes de embarazo, pero ya termino la obra. Y yo como empleador, ¿qué responsabilidad tengo con ella? Si ya culminó ese trabajo, terminé la obra y ya no tengo recursos de dónde, o no tendría recursos, ¿cómo yo seguirle cancelando, no solamente hasta que tenga el parto, sino más allá de lo que evidentemente dice la ley respecto de la lactancia y todos los beneficios que tiene la madre y el niño durante ese tiempo? Bien, a ver, si me estás hablando de un contrato que puede durar, que estoy planificando que dure un tiempo, no me estás hablando en realidad de un contrato de obra, sino de un contrato de obra determinada en el giro del negocio. Porque el contrato de obra por naturaleza no tiene un tiempo. Yo me puedo demorar un día como 20 años. Se completa en el momento en que termine la obra. El contrato que tú me dices que se suele utilizar en el área de la construcción es el contrato de obra dentro del giro del negocio, ¿ya? Este sí tiene una duración de 2 años, el que pusiste en el ejemplo, ¿ya? Recuerda lo que acabamos de ver. La prohibición es determinar la relación laboral por causas de maternidad. En el caso que tú me estás diciendo, yo desde el inicio inicié una obra que pueden haber otras, pero en inicio es la única que tengo. Y desde el inicio pactamos que tú vas a trabajar hasta que la obra se termine. Se termina la obra. ¿Te estoy sacando por causa del embarazo? No. Tengo una causa objetiva.
ya no tengo el servicio para que se preste. Es una imposibilidad de prestación del servicio, es un tema objetivo. Ahí sí tengo un tema objetivo. ¿Por qué? Porque no es que porque usted está embarazada me voy a conseguir otro edificio para construir. No tengo otro edificio, era este, usted ya se terminó el contrato. Entonces en inicio no tienes responsabilidad si manejamos técnicamente el asunto sobre esa forma de terminación de la relación laboral, por ese criterio base. No es una protección por el tiempo del embarazo, es una protección por causa de embarazo. Yo no le puedo sacar a usted por causas de embarazo. Y si hay una causa objetiva, tengo que demostrar objetivamente que es por eso. Entonces yo puedo ir donde el juez y decirle, mire, aquí está, este es el único contrato que tengo, desde el inicio pactamos que trabajaría hasta esta fecha, entonces no es que le estoy sacando por ser mujer embarazada. Todos los trabajadores que tengo cesan el mismo día porque se terminó la obra. Punto. Gracias, doctor. El abogado Alfredo Mendoza, por favor, que abra su micrófono. Gracias. Buenas noches, doctor. Mire, yo tengo una pregunta con relación a una pregunta anterior que le habían hecho uno de los compañeros y que usted respondió con relación al, eh, al tema de la persona con discapacidad. Perdón que sea el tema anterior, pero ya no me alcanzó el tiempo cuando levanté la mano. No te Pero es preocupes con porque ya relación estamos cerrando la charla, entonces cualquier pregunta que quieras ya. hacer. Ok, en cuanto al tema de discapacidad que consultaba el compañero, si era necesario estar en el Ministerio de Trabajo como sustituto para poder acceder al beneficio que establece o la indemnización que establece el artículo 51 de la Ley de Discapacidad. Y de acuerdo a la contestación que usted dio, creo haber entendido como que si era necesario estar eh, inscrito como sustituto a través del Ministerio para poder cobrar dicha indemnización. Sin embargo, no sé si lo entendí bien o no, pero yo le comento de un caso que yo tuve acá en la ciudad de Puerto Viejo, donde yo demandé a una empresa en razón de que habían despedido a un trabajador, lo habían liquidado como despido intempestivo, más sin embargo el trabajador tenía a su cargo una persona con discapacidad. Esta persona con discapacidad, él no tenía a través del Ministerio de Trabajo la calidad de sustituto, pero planteamos porque sí estaba a su cargo y el artículo 51 dice tener bajo su cargo una persona con discapacidad. Esto llegó hasta la Sala Nacional, hasta la Corte Nacional, y la Corte Nacional pues, nos dio la razón, indicó que efectivamente no porque la empresa siempre indicó de que necesitaba tener el, el Conocimiento. título de sustituto, no, el título de sustituto, o sea, para poder acceder al beneficio que dice el artículo 51. Sin embargo, nuestra teoría siempre fue de que el artículo 51 es muy diferente a lo que indica la capacidad de sustituto. La capacidad de sustituto, considero yo, es para ganar ciertos beneficios dentro de la empresa, mas sin embargo, para poder acceder al beneficio indicado en el artículo 51, no necesita tener el título de sustituto dentro de la empresa una persona que tiene bajo su cargo una persona con discapacidad. Entonces, con relación a aquello, no sé, le digo si lo entendí bien o No, mal su respuesta. estás bien, pero a ver, te explico cuál fue mi respuesta anterior, porque yo no dije que no tienes el derecho, dije que es un asunto de tema probatorio. No te va a resultar prácticamente imposible demostrar tu calidad, aunque tengas el derecho, porque estás en lo cierto en algo y que es un criterio que, no solo en tu caso, es un criterio que yo creo que ya maneja el 100% de los jueces a nivel nacional, que es que en el caso de los discapacitados, el derecho no se genera por un trámite administrativo, el derecho se genera por el hecho de tener la discapacidad, ¿ya? Y entonces, igualmente, en el caso del sustituto, tu derecho no se genera por el trámite administrativo, se genera por el hecho de que estás a cargo de la persona con discapacidad, ¿ya? El problema es que, por ejemplo, si es que tú tienes dos personas en la casa, aparte de tu discapacitado, y esas dos personas trabajan, tienes un problema probatorio, demostrar que tú eres y no la otra persona.
¿ya? Porque ahí, entonces, lo que sí es un hecho es que solo puede haber un beneficiario del derecho. Solo uno está a cargo de esa persona, no todos en la casa, ¿no es cierto? Porque entonces todos estarían protegidos con la misma indemnización, ¿ya? Entonces, ahí lo que tienes es un tema, es una dificultad probatoria. Si tú no tienes el registro en el Ministerio de Trabajo, te resulta casi imposible demostrar, pero es casi imposible demostrar, porque sí puedes demostrarlo, porque recuérdate que tienes el principio de libertad probatoria. Puedo demostrar no solo con eso, sino a través de otros medios, pero también Sí, depende de la acá prueba que presente la otra parte, ¿no es cierto? en el Yo proceso, demuestro que vive en mi casa, que yo trabajo, que compro las cosas. Ok, tengo prueba de eso. La otra parte me presenta una demostración de que tú tienes a 3 personas más trabajando en la casa y se te cayó tu caso. en el ¿Ya? proceso de acá, o sea, sí se justificó aquello con el cobro de las utilidades, que cobraba las utilidades el señor por la persona discapacitada y por la esposa. Bueno, que no Con me eso, parece que con esa prueba hubiese sido suficiente para darle, porque aun cuando hubieras tenido a los 2 padres vivos y los 2 padres trabajando, por ejemplo, ambos hubieran cobrado utilidades por carga familiar. Entonces, el hecho de que cobres utilidades por carga familiar no es prueba suficiente para demostrar que tienes eso. No es. Si es que te concedieron, bueno, criterio de ese juez, pero no debería ser prueba suficiente por el ejemplo que te pongo. Si yo tengo a 2 personas ahí, las 2 van a cobrar las utilidades por carga familiar, pero solo una de ellas puede ser beneficiaria de esa indemnización. Entonces, yo lo que tendría, eh, la, la que tendría que hacer como empresa es simplemente demostrar que sí, él cobró, pero también otra persona, y entonces ya no tengo la prueba de eso. Por eso me refiero a que hay una dificultad probatoria. Entonces, siempre es preferible estar. Lo otro, el no tener y ganar es un azar. claro, bueno, como le decía, igual esto llegó a Corte Nacional y igual la Corte sí ratificó aquello. Doctor, otra consulta, perdón, con respecto ahora sí al despido ineficaz. Dentro de un proceso de despido ineficaz, por el tiempo que lleva de solo tener 30 días, ¿es posible de que solicitemos que el juez evacúe prueba, de que haga oficios? ¿Por qué le A refiero ver, a esto? Porque hay casos en donde llega una trabajadora que indica que ha sido despedida ineficazmente y que justificó a la empresa estar embarazada. Sin embargo, este justificativo o dar a conocer a la empresa lo hace a través simplemente de un medio electrónico, porque trabaja en Puerto Viejo y la empresa queda en Cuenca. Entonces, simplemente hace mediante un correo electrónico una notificación donde indica estar embarazada. La empresa no da contestación a aquello y la despide a los 2 días. Entonces, obviamente, la única prueba que tendría la señora es mediante el correo electrónico. Sin embargo, si se imprime sobre el correo electrónico como tal, eh, no serviría como prueba. Al hacer de acuerdo a la ley notarial, al hacer desmaterializar ese documento, igual tampoco da el justificativo, considero yo, de demostrar que ese correo electrónico le pertenece a la empresa o a quien es el empleador directo de ella como para conocer del despido. Entonces, habría la posibilidad de, dentro de un proceso de despido ineficaz, solicitar que el juez evacúe prueba por el tiempo que si yo me lo pongo a evacuar mediante una diligencia preparatoria, pasan los 30 días. ok, vamos a ver. En inicio, no. ¿Ya? En inicio, no. El tiempo no me autoriza. El acceso judicial a la prueba no se autoriza porque tengas más o menos tiempo. Si no, puedes pensar, por ejemplo, que en la contestación a la demanda dentro de un proceso sumario, el demandado no tiene ni siquiera 30 días, tiene solo 15 días, pero no está autorizado a que el juez le dé acceso judicial a la prueba. Cuando se autoriza el acceso judicial a la prueba, no es por el tiempo mayor o menor que tengas, sino por la imposibilidad de acceso. Eso tú puedes verlo en el 142.8 del COGEP o en el 159, que te dice la prueba a la que no haya podido acceder, a esa me dan acceso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿tú qué le tienes que justificar al juez? No que tuviste poco tiempo, sino que hiciste el intento de conseguir la prueba y no lo lograste. ¿Ya? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos de las universidades, perdón nuevamente lo castizo de mi exposición, pero yo siempre le digo que el acceso judicial a la prueba no está hecho para suplantar al abogado vago. Está hecho para el abogado eficiente que hizo toda la investigación posible y aún así no consiguió. Entonces, claro, a mí me llegan con el proceso
intento conseguir la prueba, no la consigo, le presento esos intentos al juez y ahí se me abre el camino del acceso judicial a la prueba. Caso contrario, no. Claro, bueno, gracias. Igual ahí se me venció Perdón, otro punto que quedó pendiente con tu pregunta porque me preguntaste en realidad muchas cosas al mismo tiempo. Y uno de esos puntos es este tema que me dices, sería solo este correo electrónico y solo tengo la posibilidad de presentarlo impreso, que no sirve, ¿verdad? No sirve si lo imprimo, o por a través notarial. No, eso no es cierto. La primera posibilidad y la mejor para presentar prueba digital es en medio digital. Es decir, cojo el correo, le grabo en un CD y presento el CD y el impreso. Esa es la forma perfecta de presentación de prueba digital. ¿Ya? No el impreso, porque el impreso solo no sirve. Pero si yo le grabo en CD y presento el impreso, las dos cosas juntas son la forma perfecta de presentación de prueba digital. ¿Ya? Ahí es prueba legal. Eso está en el artículo 54 de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es la forma perfecta? Primero, porque es legal. Segundo, porque me permite obrar pericias. En cambio, la materialización que consta en el 4 del reglamento a la Ley de Comercio Electrónico y en el 5 de la Ley Notarial, lo único que me permite es presentar como prueba documental simple, ya no como prueba digital, y por lo tanto imposible de periciar. Y ahí pasa lo que tú me dices, no tengo cómo comprobar que ese correo es de él. Pero al presentarlo en forma perfecta, es decir, en medio digital, lo que sí puedo decirle al juez, bueno, primero, puedo ir con ese correo donde un perito y presentarle ya con la demanda el peritaje, ¿no es cierto? Y ahí sí ya voy a tener la prueba de que ese documento corresponde al correo de esa persona. Y si no me permitieron entrar a eso, ahí sí, como no me permitieron entrar a revisar el correo a través del perito, le demuestro eso al juez y ya tengo abierta el acceso judicial a la prueba. ¿Ya? Eso para completar el pensamiento de todo lo que me exponías. Siguiente pregunta. listo, muchas gracias. ¿Ya no? Sí, muchas gracias. No sé si el Para doctor servir. Ángel estaba también, le volvió a levantar o no sé, que no se baja la manito de él. Doctor Ángel Alvarado, ¿tiene alguna pregunta? No le Ok. activa el audio. Ya le bajé la mano. Ya. No tenemos más preguntas, doctor. Bueno, entonces para mí, ya para cerrar, un placer haber estado con ustedes. Espero que mi exposición haya sido de su agrado, que haya sido además útil en los temas que les he compartido. Eh, Siempre su institución es una institución muy, muy valiosa por el trabajo que representa para la sociedad. Así que que me hayan permitido colaborar con el trabajo que hacen con la instrucción de sus defensores, para mí es un gran honor. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la importante intervención del doctor Rodrigo Salazar Ruiz. Y a continuación damos paso a la ronda de preguntas que ya lo hicieron, ya no tenemos más preguntas. Y recordamos a los presentes que este curso de formación continuará el día de mañana a las 18 horas, en el cual tendremos la intervención de la doctora Enma Tapia Rivera, jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada de lo Laboral, quien abordará el tema tipos de contrato y su aplicación en materia laboral. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador y de la Universidad Internacional SEC, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos.